Y gracias por la presencia de cada uno. Sean todos muy bienvenidos. El Señor está aquí y Él ha venido a nuestro encuentro para abrazarnos en su amor y darnos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le invito, por favor, a que me acompañen en la lectura de la palabra que está en el libro de Judas. Gloria a Dios. El mensaje de esta mañana va a ser un mensaje para desafiarte, querido hermano. Y ese ejemplo que dio hoy Manuel cuando compartió el devocional cabe justo en este mensaje. El título del mensaje es Contiende por la fe. Aleluya. En un mundo que está sumergido en contienda, en guerras, este mensaje es necesario e importante para que la iglesia sea direccionada en el rumbo correcto de la contienda. Somos llamados a contender por la fe. Esa era la motivación del apóstol Pablo. Por eso él, habiendo errado tanto al principio, luego encontró el rumbo, el Espíritu Santo vino y corrigió y puso sus pies en la senda correcta y lo llevó a transitar ese camino precioso que es el camino de la fe, en donde él pudo comprobar vez tras vez que la palabra de Dios es fiel y todo lo que él declaró es palabra viva y eficaz. Y eso Pablo lo vivió de una manera intensa, al punto tal que al final de su carrera, cuando él ya tenía conciencia a través del testimonio del Espíritu de Dios en su vida, que estaba llegando al final, ya pronto para alcanzar la meta, Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y sobre todas las cosas he guardado la fe. Querido hermano, es imposible pelear la buena batalla y correr la carrera sin tener en la alforja de nuestra vida, en la mochila de nuestra vida, el testimonio firme de la fe, en la cual nuestra alma debe permanecer anclada en todo tiempo, reconociendo que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, y Él es la roca de nuestra salvación. Aleluya. Pero Judas tiene un mensaje que es un mensaje en llamas, porque él pretende escribir esta carta para hablar a la iglesia acerca de la común salvación. Gracias a Dios que la salvación que viene del Señor es para todos igual. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. De tal manera que nadie viene al Padre sino por mí. Y ese es el testimonio de la salvación. Un único camino, una única verdad y una única vida en toda su expresión de gloria y de poder. Pero Judas, pensando en hablarles acerca de la común salvación, de pronto es movido por el Espíritu de Dios en su espíritu
espíritu y le dice, hey, espera un poquito, porque hay algo que ahora tiene que ser prioridad. Tienes que atender algo que es urgente. Y saben una cosa, esta carta fue escrita hace 2000 años atrás, pero tiene tanta vigencia hoy y quizás ha aumentado y duplicado su valor que lo tenía 2000 años atrás. El problema nuestro es que hemos sido muy negligentes. Y esta carta es una de las más cortas. Y lamentablemente también es una de las más olvidadas. Pero vayamos a la palabra. Porque este mensaje es actual. Y dice la Escritura, en la epístola de San Judas apóstol, tiene un solo capítulo, 25 versículos. Es una de las más cortas. Es equivalente al libro de Abdías en el Antiguo Testamento, pero un poquito más larga que Segunda y Tercera de Juan. Segunda y Tercera de Juan son las más cortas. Ahora, leamos la palabra de Dios, porque eso es lo que nos importa. Y dice allí, Judas se presenta primeramente. Judas, siervo de Jesucristo. El doulos, el esclavo de Jesucristo. Y hermano de Jacob. Da una referencia en cuanto a su posición en el servicio espiritual y al mismo tiempo su relación de sangre con alguien que compartía ese llamado de Dios. Y entonces Judas identifica a los destinatarios de la carta. Y presta atención, porque allí estás incluido tú, estoy incluido yo. ¿A quién les habla Judas? A los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los santificados en Dios Padre. Pero no solo los llamados y santificados, sino que estos son guardados en Jesucristo. Y entonces Judas menciona la misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados. Se dirige a los llamados. Amados. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esa fue la idea original. Me ha sido necesario escribiros, y ahora redirecciona el mensaje, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ardientemente. ¿Saben lo que significa eso? Poniendo todo tu vigor, todo tu empeño, todo tu compromiso y tu responsabilidad en pos de algo que en verdad es valioso e importante. Miren, yo le voy a comentar una intimidad en nuestro hogar. Yo cada día
le veo a mi esposa contendiendo ardientemente por la fe, en el sentido de guiar y dirigir los pasos de nuestros nietos en ese camino en el cual la bendición del Señor es segura. Y yo doy gracias a Dios porque ella, a pesar de que muchas veces las circunstancias no son las mejores, no se doblega, porque está dispuesta a contender ardientemente por la fe, buscando lo mejor para sus nietos. Y entonces, y acá vamos a cerrar el pasaje y luego vamos al mensaje. Dice Judas el versículo 4, y acá está la razón por la cual es importante contender ardientemente por la fe, vigorosamente, decidido. Hoy Manuel nos hablaba de la importancia de tomar la decisión. Bueno, hermano, hoy vas a tener que tomar una decisión, o por lo menos va a quedar planteado eso de parte de Dios. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, fingidamente, de una manera solapada, parece inadvertida, pero han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. No hay otro que gobierne en la obra de Dios. Él es el soberano. Soberano en su iglesia, soberano en su creación. Él es soberano. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro que tenga este título, un nombre que es sobre todo nombre. Él, Jesucristo, es el Señor de señores. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Jesucristo es el Señor de señores. Y un día será mostrada su gloria, reconociendo las naciones de la tierra que Él es el Rey de Reyes. Pero ese Rey de Reyes, Señor, hoy está presente en medio de su iglesia. Aleluya. Vuelvo a decir algo que mencioné al principio. Judas es una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento y probablemente sea una de las más olvidadas. Tiene un capítulo de 25 versículos. Ahora, el ser una de las cartas más cortas y de las más olvidadas no significa que tenga poca importancia, sino que más bien habla de moi, de nosotros, de la negligencia del oyente y el poco apego a la sana doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina, debemos entender que estamos hablando de la pureza de la verdad tal como ha sido revelada por Dios, sin mixturas, sin agregados. Hoy el concepto de la sana doctrina se ha tergiversado y pareciera ser que la palabra de los profetas y apóstoles modernos tiene igual o más importancia que la misma palabra de Dios. Y la gente, en lugar de correr tras la palabra
corre tras esos hombres. Ahora déjame decirte algo, y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, y no lo dice una vez, lo dice varias veces. Necio es el hombre que confía en el hombre. Y bendito es el hombre y la mujer que confían en Dios, pues su palabra, tal como fue revelada, sin agregar ni quitar nada, sigue siendo viva y eficaz y permanece para siempre. Aleluya. Por eso es que podemos afirmar que el mensaje de Judas es un mensaje actual, es un mensaje relevante, es un mensaje preciso y es muy contundente. Porque a través de este mensaje, porque en verdad podemos estimar que esta es una predicación, es un sermón, a través de ella Dios nos lleva a asegurar nuestro corazón en la única roca de nuestra salvación y poner nuestra vida entera en el único cimiento en el cual ella va a estar en un lugar seguro, en un refugio estable. El mensaje de Judas, repito, como dije al principio, es un mensaje en llamas. Y como palabra viva y eficaz, Dios ha permitido que quedara escrito para despertar la conciencia y purificar el alma que se inclina ante la majestad de Dios. Judas en esta carta se ocupa de advertir a los cristianos sobre la presencia de falsos maestros y apóstoles, quienes con su influencia y su enseñanza pueden, y en verdad lo hacen, arrastrar a gente sencilla a la confusión espiritual, y muchas veces esto lleva a la relajación moral. Y esto lo hacen introduciendo dentro de la iglesia enseñanzas de error. De allí la importancia de prestar atención a aquello que Dios señala como importante. El apóstol Pedro lo dijo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, hacéis bien, estoy parafraseando, Manuel le va a poner el texto completo, pero Pedro dice, en otras palabras, hacéis bien, alaba a aquel que ha tomado esta decisión. Manuel lo señalaba al principio, la importancia de la decisión. Pero si no te comprometes con el mensaje, tu decisión va a ser siempre light. Pedro dice, hacéis bien en estar atento a la palabra profética más segura. ¿Quieres palabra profética? ¿Por qué no vamos a la Biblia? La palabra profética más segura. Acá está. La cual, dice Pedro, es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Hermano, esto es necesario. ¿Por qué? Porque nuestra alma es muy fluctuante a causa de los sentimientos. Y como consecuencia de los sentimientos, nuestra voluntad es como la ola del mar, va y viene. Y no encuentra estabilidad. Porque hay influencias, hoy Manuel lo destacaba, hay influencias que apelan a lo emocional y definitivamente marcan una dirección en el corazón que está recibiendo esa influencia. Y hoy esto que Dios dice a través de su palabra es necesario, porque sobre todas las cosas
nuestra vida tiene que permanecer anclada en el lugar de seguridad. Esto es, arraigados en Cristo y en su palabra. Por supuesto, eso tiene un precio. Y ese precio muchas veces significa perseverancia, paciencia, resiliencia, responsabilidad. Tiene un precio. El precio es la entrega. El corazón que está listo para doblegarse y ser tratado por Dios. Hay un teólogo que, hablando precisamente de la negligencia en la lectura de esta carta de Judas, y convengamos que muchas veces la negligencia pasa por la lectura de todas las Sagradas Escrituras. Ayer en la clase de adultos aquí en la escuela bíblica, una hermana me confesaba y otra me dijo algo parecido. Yo leo todos los días el Salmo, o los Salmos. Y dije, ¿qué más lee? No, los Salmos. Entonces le dije, ¿se da cuenta que su dieta es incompleta? Que hay muchas carencias. ¿Qué significa para nosotros la palabra de Dios? Si es verdaderamente importante, lo primero que tenemos que reconocer que necesitamos atesorar. Pero la Escritura dice, y ayer les llevé a la semana a leer el Salmo 119, 160, que dice, la suma, no lo que te gusta leer, no aquello en lo cual lo escrito llena tu alma porque es lo que estás buscando. No. Dios dice en su palabra, la suma de mi palabra es verdad. Y dejamos ahí, pues sigue el versículo. Ahí lo tienes seguramente. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Claro, porque un día Dios nos va a demandar razón de qué hicimos con su palabra. Hace muchos años atrás, Dios, trayendo a revelación el plan que Él tenía, lo cual lo fue mostrando de una manera paulatina, haciendo que el abanico de la revelación creciera y se expandiera y pudiéramos hoy tener el plan completo. Un día Dios le dijo a Moisés, yo le voy a dar un profeta como tú, el cual hablará palabras mías, y el que escucha es responsable de qué hace con esas palabras. ¿Saben quién es ese profeta? Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo con la Biblia? ¿La tenemos en alta estima? No para guardarla en un lugar escogido, pasarle el plumerito todos los días. No. Tener estima significa ocuparme en ella, invertir tiempo en Dios. Y la mejor manera de empezar el día invirtiendo tiempo en Dios es asegurando nuestro corazón en su palabra. Este teólogo Guthrie decía, la negligencia en la lectura de esta carta y de la Sagrada Escritura en general, dice, su negligencia refleja más la superficialidad de la generación que lo descuidó. Y esto habla muy fuerte, más allá de lo que otros quieran considerar, que en definitiva es irrelevante, porque este mensaje en llama es un mensaje muy relevante.
Y fíjense que Judas no se presenta como alguien que viene a imponer algo, sino como alguien que reconoce que está debajo, sumiso, sujeto. Él se presenta a la carta diciendo: Judas, siervo de Jesucristo. El doulos, el esclavo. La mejor manera de ir a la Biblia es presentándonos allí como un doulos, alguien que está dispuesto a ponerse sumiso debajo de él. ¿Saben por qué es importante eso? Porque cuando yo hago eso, las barreras de mi corazón bajan. Y la presencia del Espíritu Santo que está allí encuentra que esa es una señal del corazón diciendo: heme aquí. El día miércoles, para los que no vienen a la reunión de oración, se han perdido una muy buena enseñanza. Heme aquí. Eso significa: aquí estoy, disponible para ti. Y no solo disponible, Señor, Señor, disponible para lo que tú quieras. Atrévete un día a decirle al Señor: heme aquí. Yo un día le dije, y vino una palabra allí de Buenos Aires, y cuando mi hija Valeria me dice: te llamaron de Buenos Aires, yo podía sentir en el espíritu lo que él se representaba. Y eso me quebrantó, porque sentí el temor del compromiso. Yo le había dicho esa mañana a Dios: Señor, no quiero gastar mi vida de esta manera. Hasta había llegado a acudir, y mi esposa lo sabe bien, a uno de estos que controlan la cabecita a ver si está bien. Y lo único que hizo, darme una pastilla que me hacía dormir. Y cuando una madrugada mi esposa sale para llevar a uno de los hijos al médico, yo dije: ¿qué estoy haciendo? Yo no tengo la fuerza para reaccionar. ¿Qué me pasa? Y eso me llevó a doblegarme ante Dios, a rendir mi corazón al Señor y decirle al Señor: aquí estoy. Pero cuando vino ese mensaje, no es fácil. Así que lo primero que hice es ir a mi pieza, hinqué mi rodilla allí y me puse a orar y le dije: Señor, si es lo que estoy pensando, dame las fuerzas. ¿Y saben cuál era el mensaje? El secretario del Seminario Bíblico de Fe me llama y me dice: Sergio, acá en el pizarrón de la oficina, el hermano Milton Pope ha escrito tu nombre y él te dice que quiere que empiece a colaborar en el seminario. Yo sabía que venía eso, pero tenía temor. Cuando abrimos el corazón, el Espíritu Santo empieza a marcar dirección en nuestro espíritu. Si eso te genera temor, pues recuerda que en la presencia del Señor está la roca de tu vida. Judas se presenta como siervo de Jesucristo y como hermano de Jacobo. La opinión más generalizada y aceptada es que se trata, según la referencia que da el Evangelio de Mateo, capítulo 13, 55, no lo vamos a leer. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Este Judas era un medio hermano de Jesús. Hijo de la misma madre, pero no del mismo padre, porque Jesucristo no tenía padre. Él había sido engendrado en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo. Pero habiendo nacido de la misma madre, María no permaneció virgen. Él, Judas, al igual que Jacobo y otros hermanos mencionados en esos pasajes, eran medio hermano de Jesús. Y Judas era hermano de Jacobo, él lo dice.
con total claridad. ¿Quién es Jacobo? El autor de la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Es decir, que Jacobo, el que escribió Santiago en el Nuevo Testamento, es otro medio hermano de Jesús. Y ese Jacobo llegó a ser un líder de la iglesia primitiva. Y sabe una cosa, tanto Judas como Jacobo y los otros medio hermanos de Jesús no creían en él como el Mesías hasta después de su resurrección. Porque esa fue la marca que colocó Dios en la raza humana. Y lo dice Pablo en su predicación a los atenienses, aquellos que buscaban sabiduría, que querían escuchar algo nuevo. Él les dice, Dios ha determinado un día en el cual juzgará al mundo, habiendo dado a todos fe por la resurrección de Jesucristo. La marca de Dios en la cual la fe está disponible a favor de toda hombre y mujer, es a causa de la resurrección de Jesucristo. Entonces la fe fue dada. El punto es si el corazón es receptivo. Ellos no creían en Jesús como el Mesías, siendo medio hermanos, habiendo crecido en la misma casa. El Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 5, da referencia de este testimonio. Judas tenía todo el derecho de presentar su parentesco de sangre con Jesús como una señal de autoridad. Miren que yo soy hermano del Señor, así que préstenme atención. No. Él dice, siervo de Jesucristo. Él tan solo se consideraba esclavo de Cristo. Y él lo reconocía como su Señor. ¿Saben lo que significa reconocer a Cristo como Señor? Que Él es mi amo. Que Él tiene el derecho a hacer conmigo como Él quiere. Pero tengamos confianza. Todo lo que Dios hace en mi vida es para mi bien. Si estamos dispuestos a ser su duros, su esclavo. La humildad y el temor reverente eran marcas del carácter de Judas, pero también eran un claro reflejo del corazón manso y humilde de su Señor, a quien Judas procuraba imitar. ¿Saben que el llamado del Señor en nuestra vida es que imitemos ese corazón manso y humilde que Él reflejó en el trato con los hombres? Judas identifica a los destinatarios de la carta como cristianos y da 3 razones fundamentales. El cristiano se identifica porque fue llamado. Esto significa, escuchó la voz de Dios y respondió. Pero esos llamados son santificados por Dios el Padre, siendo transformados a través de la palabra por la obra del Espíritu Santo. Y esos que son llamados y santificados son guardados en Jesucristo. ¿Por qué? Porque su vida está anclada en Dios, porque siguen sus pisadas y perseveran en el camino de la fe. El versículo 3 nos enseña que Judas anhelaba compartir con sus hermanos acerca de la común salvación. Esto significa, les quería hablar de la obra redentora de Jesús el Cristo. Pero los peros de Dios son muy necesarios en nuestra vida. Cuando aparece el pero de Dios, párate en el camino, presta atención, porque es el tiempo de aplicar tu vida al celar de Dios que nos lleva a la meditación y a la reflexión de qué es lo que estamos haciendo. Había un pero, era el peligro inminente que representaba la entrada encubierta de hombres impíos a la comunión de la iglesia.
Judas, de manera resuelta y con la autoridad dada por Dios, creyó necesario escribir a los cristianos. ¿Para qué? Este es el título del mensaje. Para que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Antes, Judas les recordó para animarles acerca de todo aquello que de parte de Dios es seguro y abundante, que no se queden aplastados por la exhortación. Judas los anima y les dice: la misericordia, versículo 2, la paz y el amor van a ser multiplicados en esa continua relación con aquel a quien hemos hecho Señor de nuestra vida. Él es el Señor, lo acepte o no lo acepte. Pero si queremos experimentar la sobreabundante gracia de Dios que está disponible, es necesario que nuestro corazón se rinda y esté dispuesto a estar allí inclinado ante el Señor de la vida. La entrada de aquellos falsos maestros y apóstoles fue una señal de alarma. ¿Saben por qué? Porque ponían en peligro la pureza del Evangelio que se sustenta en la cruz de Cristo. Por eso Pablo podía decir, hablando de la pureza del Evangelio: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo, el Señor, en mí. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los falsos maestros, y los hay, deforman la sana doctrina, la cual tiene un cimiento sólido. ¿Cuál es el cimiento sólido de la sana doctrina? La palabra profética ya revelada, como lo declara el apóstol Pedro. Esto es un asunto muy serio, querido hermano. Yo no puedo entrar en tu cabeza, pero el Espíritu Santo que está en ti está trabajando en tu vida y requiere de tu participación en la obra de Dios. Es un asunto muy serio, como lo fue hace 2000 años atrás, ya que la pureza del Evangelio está siendo atacada. No hay Evangelio sin la cruz de Cristo, y por el mensaje de la cruz es levantado el estandarte de la soberanía de Dios y del señorío de Jesucristo. El hombre no es soberano en la obra de Dios. Dios es el soberano. El hombre no es el Señor. Jesucristo es el Señor. Judas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, trata este asunto con seriedad y diligencia, dejándonos un valioso legado. Espero que después de este domingo entiendas la necesidad de leer Judas. No te demores, es importante. Sin perder tiempo, Judas proclamó una exhortación. Contiende ardientemente por la fe. Esa fue la gran necesidad que tenía prioridad cuando Judas se dispone a escribir, por lo cual él interrumpe el motivo original de la carta, hablar de la común salvación. ¿Para qué? Para redireccionar el mensaje hacia un imperativo que es urgente atender. La antigua palabra griega traducida como contendáis proviene del mundo atlético, de la lucha libre.
en donde se pone en juego todo, aún la vida misma. Pablo dijo una vez, cuando querían detenerlo, él regresaba a Jerusalén: no vayas, porque allí te esperan padecimientos, vas a recibir problemas. Y Pablo le dice: ¿qué hacen llorando? Lo único que quiero es terminar bien mi carrera. ¿Saben cuántas veces hemos quebrantado el plan de Dios con nuestras malas decisiones? Ni nos imaginamos. No tenemos ni idea de eso, porque nuestra cabecita va por otro lado y no hemos entendido el valor de que el corazón esté abierto a la administración del Espíritu, dejar de levantar barreras, argumentos y tonteras en la vida que aceptamos a causa de las influencias que vienen, porque hemos pospuesto lo que verdaderamente importante, que es la palabra de Dios. Esta palabra contendáis es una forma reforzada de la palabra que significa agonizar. Por lo tanto, contender habla de un trabajo duro y diligente. El verbo traducido como contender seriamente, por eso dice ardientemente, responsablemente, está en presente, lo que demuestra que la lucha cristiana es continua. Hay algunas formas en las que cada cristiano puede contender ardientemente por la fe. Contendemos por la fe en un sentido positivo, cuando con valor damos este testimonio personal de lo que Dios ha manifestado en nuestras vidas. También lo podemos hacer, por ejemplo, ocupando tiempo en nuestra vida para llegar al necesitado, al desvalido, al afligido, llevar un tratadito, una palabra, como hace el hermano Manuel con los que lo acompañan, yendo al hospital para administrar a personas que quizás están desahuciadas, pero de pronto reciben la visita de alguien que ni los conoce y le está diciendo: me importa lo que tú estás pasando. Es necesario que el mensaje llegue, hermano, y se formen nuevos discípulos fieles de Jesús. Para eso tenemos que estar dispuestos a levantar muchas veces las manos de los pastores que son fieles para honrar la palabra de Dios en sus púlpitos. Moisés no podía solo. Cuando él estaba allí en la cumbre del monte y allí abajo estaba Josué peleando contra los amalecitas, Moisés necesitó al lado dos varones que levantaban sus manos, porque cada vez que las manos de Moisés estaban levantadas, Dios manifestaba su gloria y el ejército de Israel prevalecía allí en la batalla. En un sentido negativo también, podemos defender la fe. Escucha bien lo que te voy a decir. En un sentido negativo estoy hablando. Podemos defender la fe al negar apoyo y aliento a los falsos maestros. Y tú lo puedes reconocer porque el Espíritu que está en ti da testimonio de la verdad de Dios y no te lleva a confusión. A eso tenemos nosotros que estar conscientes. Jesucristo dijo que en la misma iglesia crece el trigo y también la cizaña. Pero una cosa es que la obra de Dios se cumpla en todo lo que Él está estableciendo en su voluntad permisiva, y otro es que nosotros participemos del engaño y del error. Tenemos que defender, respaldar y alentar a los maestros fieles de la verdad de Dios. Contendemos por la fe en un sentido práctico cuando vivimos una vida cristiana responsable.
ordenada. Cuando le estamos dando a través de nuestro estilo de vida todo el crédito al Señor, al único que le pertenece, quien nos transformó. El libro de Proverbios en el capítulo 11 y el versículo 30 dice que tu testimonio, mi testimonio es importante. Dice en la Escritura, el fruto del justo. Tu estilo de vida es un fruto que adorna la doctrina de Dios, porque revela que esa doctrina es verdad, hoy y siempre. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. No pierda tiempo, haga lo que el Señor ha hecho en tu vida. Hay otros que lo necesitan escuchar. Te entiendan o no te entiendan, no importa. La obra de la conversión la realiza el testimonio del Espíritu Santo en ese corazón que está recibiendo la palabra de vida. Hoy hay mucha contienda en el mundo, pero por lo general no es por los motivos correctos. La fe, una vez dada a los santos, es algo digno por lo cual dar batalla. Es la batalla en el buen sentido, esa batalla que se pelea para levantar en alto la bandera de la verdad y de la sana doctrina que proviene de la verdad de Dios. La fe no significa mi creencia personal. Porque mi creencia personal está allí mezclada con un montón de cosas que en el proceso de la vida yo he estado mamando, recibiendo. No se trata de creencia personal, sino que es fe en el sentido de confianza en el Dios que habló y su palabra es verdad. La frase la fe significa la verdad esencial del Evangelio que todo cristiano verdadero tiene en común. ¿Para qué? Para vivir conforme a ella. Tu estilo de vida y el mío va a hablar mucho más que 1000 palabras, querido. No se trata simplemente de buenas obras, se trata de un corazón que definitivamente quiere agradar y honrar al Señor. Debemos contender ardientemente por la verdad. La fe es el cuerpo de la verdad que desde muy temprano en la historia de la Iglesia tomó la forma de doctrina. Y en este sentido, estoy cerrando el mensaje. Cuando lo escuchaba el hermano Daniel Echenique diciendo, cuando vamos a cerrar el mensaje, cerremos. Yo estaba allá atrás y lo escuchaba atentamente. Y sabía que en la mente de muchos estaba siendo acusado. Quiero cerrar con esto. En este sentido, la fe es vital. Ella nos conecta a Dios sin estorbos. Ella nos ayuda a remover los escombros que todavía están en nuestra cabecita. Por la fe miramos al Señor y como hizo Moisés, nos sostenemos como viendo al invisible. Aleluya. Por la fe recibimos fuerzas. ¿Para qué? Para seguir corriendo la carrera con paciencia. ¿Por qué? Porque no somos de los que vuelven para atrás. Por la fe avanzamos, no retrocedemos.
si no avanzamos al premio. ¿Cuál es el premio que tu corazón anhela? Cuando llega el cumpleaños, y bueno, algún buen regalito. Pero el premio del cristiano es llegar a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha esto: la fe se sustenta, se purifica, se fortalece y es perfeccionada en un estilo de vida conforme a la verdad. Jesucristo dijo en su oración al Padre ante la crucifixión. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús estaba orando a favor tuyo, a favor mío. Y estaba declarando en esa oración su confianza en la obra del Padre. Es por esa fe que estamos en pie todavía. Es por esa fe que seguimos adelante en obediencia al llamado de Dios. Y hoy nos congregamos. Porque eso le agrada a Dios. Nos congregamos para vernos el rostro, para saludarnos, para abrazarnos, para bendecirnos, pero también para alabar y bendecir el nombre del Señor. Por esa fe, y acá sí termino. Hoy nos acercamos en obediencia a la mesa que Dios instituyó como ordenanza. ¿Escuchó bien? Dios instituyó esta celebración en la iglesia como una ordenanza. Amén y amén. Te invito a estar en pie, vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero invitar a todos los que han pasado por las aguas del bautismo, tomando su decisión con plena conciencia de la obra de Cristo en la cruz. Y en respuesta al llamado de Dios, que nos acercó a su corazón, hoy correspondemos como testigos del Señor para anunciar que su palabra es verdad. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Y como hablaste al principio, Señor, enséñanos a tener en memoria todo lo que tú estás tratando en nuestras vidas, desde el momento en que te hemos encontrado personalmente hasta este día. Enséñanos a reconocer el valor inigualable que tiene la palabra que es verdad, la cual ha salido de tu corazón, palabra viva y eficaz. Enséñanos, Padre, a tomar esa decisión que es testimonio de una fe que sobre todas las cosas está diciendo: heme aquí, Señor, quiero agradarte a ti.
Gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, ven y prepara nuestros corazones, así como lo has estado haciendo, para que en este momento el sello de tu presencia nos lleve, Señor, a disfrutar de esta comunión alrededor de tu mesa y recibir con alegría lo que tú, Señor, ya has manifestado, la victoria de Cristo en aquella cruz, por el poder de la resurrección, testimonio de fe que ha sido dado una vez a los santos y a todo el mundo, a todo aquel que quiera recibir. Gracias te damos, Dios, por tu santa, bendita y poderosa palabra. En el nombre de Jesús el Señor, oramos. Amén.